Bienvenidos a Sinapsis, un espacio donde conectamos con psicólogos e investigadores y hablamos de su vida en la profesión. Bienvenidos al segundo episodio de Sinapsis. Como expliqué la vez pasada, este es un ciclo de conversaciones de Neurotransmitiendo, en el cual vamos a estar conversando con psicólogos, psicólogas, investigadores, amigos, colegas de Argentina y de otras partes del mundo, donde vamos a conversar un poco de lo que es nuestra vida en la profesión, ¿no? De qué nos pasa qué cosas experimentamos cuando vamos transitando esta profesión, los lados B de las diferentes experiencias, y vamos a ir tocando así temas que esperemos que les resulten, al menos dentro de todo, cercanos, ¿sí? En el día de hoy nos vamos a comunicar con México. Vamos a hablar con Teresa Santana. Teresa es, Tere de ahora en más, es mi amiga, primero que nada. Es psicóloga de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella hizo una carrera un recorrido por investigación en lo que es conductismo. Ahora ella nos va a explicar un poco mejor. Y actualmente se trabaja en lo que es modificación de conducta social, en algo muy particular que es la cuestión habitacional, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a ir hablando un poco más con ella, a ver si está Tere por ahí. Hola, Hola, Tere. hola Mateo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien, muchas gracias. Bien. Bueno, yo voy a contar un poco, a Tere nos conocimos, o la conocí cuando yo me fui de intercambio a México, a la UNAM. Eh, no me acuerdo puntualmente cuándo fue que nos conocimos. Yo me acuerdo que esas semanas dormía muy poco. Tenía Así es. tenía un jet lag bastante fuerte. Eh, y bueno, algunos de los días ahí, Tere en ese momento pasaba y sigue pasando bastante tiempo en la universidad, algo que yo también desde la UBA no estaba tan acostumbrado. Y entonces nada, nos conocimos, el ambiente de estar, ella se quería ir, yo me había ido de intercambio, ella se quería ir de intercambio, entonces también empezamos a hablar un poco más así, y bueno, eso. No sé si, ¿qué opinas de todo esto? Si está bien mi recuerdo. Sí, sí, de hecho nos conocimos porque me ayudaste a aplicar para una estancia de investigación en Uruguay de Uruguay. de lo que en ese momento hacía, que era cognición numérica en niños y niñas. Ya luego cambié totalmente mi rumbo de investigación, pero sí, Mm, sí, ok. fue por eso. Ya que tocas el tema, hablemos un poco de eso. Tú estabas investigando cognición numérica en niños. Explica un Sí, poco qué carajo es cognición numérica, ¿no? Todo tuyo. pues los primeros 3 años de la universidad, o sea, desde segundo semestre hasta sexto, estuve en un laboratorio de adaptación animal y Mm, ahí yo era la única que tenía línea de investigación con humanos. Todos los demás trabajaban con ratas, mm, porque, bueno, o sea, como contexto, en México, especialmente en la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, tenemos una visión muy conductista. O sea, no toda la facultad, pero el área de ciencias cognitivo-conductuales es mucho más conductista que cognitiva, y por ende la mayoría de la investigación que se hace es con ratitas o palomas. Sí hay con humanos, pero según yo hay muchos menos laboratorios sociales que de conducta animal no humana. Entonces entré a ese laboratorio en segundo semestre y empecé a trabajar en esta línea de niños. Eh, ujú. yo, yo quería estudiar sociología y de hecho entré a psicología y luego me enamoré del conductismo y descubrí que también podía hacer política pública desde el conductismo, y fue que me quedé en psicología. Y mi idea era hacer política pública en educación, porque creo que es importante entender la investigación translacional, que es esta idea de la investigación básica hasta la política pública o algo mucho más aplicado, y es lo que yo siempre he querido hacer, esta investigación que va desde investigación básica hasta cómo aplicarlo socialmente hablando, ¿no? Entonces me encuentro en este laboratorio, el doctor me dice que tiene una línea de investigación con niños, yo me emociono un montón, empiezo a trabajar en esto que se llama cognición numérica. La forma en la que funciona el laboratorio es que tú entras y hay como alguien más grande, que en este caso ella se llama Aranza, iba como en sexto,
semestre, yo iba en segundo, y ella me empezó a enseñar como todo de laboratorio y de lo que yo tenía que hacer, y empezamos a ir a escuela a aplicar experimentos y entrenamientos, y lo que hacíamos es, la hipótesis es que la educación básica en México y en muchas partes del mundo, pero especialmente en México, tiene grandes rezagos, ¿no? Cuando pasas de preescolar a primaria, hay como baches que no se cubren y uno de esos problemas se da en la matemática. Los niños y niñas como que no tienen ciertas nociones básicas de número, ¿no? Algo que descubríamos era, por ejemplo, que los niños sabían que esto era 2, pero no sabían que 2 cuentitas era 2. O sea, no sabían distinguir entre dígito, número y palabra. Y eso era lo que entrenábamos con, ay, se me olvidó, que es clases de equivalencia. Gracias. Sí, con clases de equivalencia. Y entonces entrenábamos como con tarjetitas a los niños, les poníamos una serie numérica del 1 al 10 con números, dígitos u objetos, y luego les tapábamos 2 partes de esa recta numérica y les enseñábamos 4 tarjetitas. Y ellos tenían que decir qué tarjetita iba dónde, pero era distinto. Ok. A ver, dijiste muchas cosas. Yo me perdí, así que yo no quiero ni saber los que están escuchando ahí, ¿qué tal? Que, por cierto, pueden ir escribiendo comentarios, preguntas o lo que quieran saber, ¿sí? Bueno, vamos a ir leyendo a medida que podamos. Vamos primero a lo primero, porque hablaste de México, ciencia básica, ciencia aplicada y, la unión de esas dos cosas, educación, clase de equivalencia, 1000 cosas. Sí. Primero, en la UNAM, sí, es lo que vos mencionaste, hay una gran presencia de lo que es no solo conductismo, sino psicología experimental, o sea, investigación científica sobre los temas que estamos abordando, que está mucho más llevada a conductismo, ¿no? Porque quizás uno cuando viene más del palo de la clínica y le dicen conductismo piensa más en TCC, en terapia cognitivo-conductual, que en esto que son los principios básicos de la conducta, de los cuales hemos hablado bastante. Entonces, eso por un lado, ¿sí? Y después, no sé si vos querés, o entre los dos vamos explicando un poco cómo definimos ciencia básica y ciencia aplicada, porque incluso esto es algo que desde Neurotransmitiendo a veces no nos ponemos del todo de acuerdo qué es. Como que nos es más fácil definir aplicada. Aplicada es cuando vas al campo y lo llevas, pero hasta qué punto es ciencia básica y hasta qué punto no. Quizás uno cuando hace analogías con otras ciencias es un poco más fácil. Sí. Ay, pues, a ver, puedo empezar como explicando la UNAM. Creo que la comparación más sencilla y directa con Argentina o Buenos Aires es que así como está tan arraigado el psicoanálisis en general en la psicología de allá, acá tenemos súper arraigado el conductismo, ¿no? Estábamos también unidos con la Facultad de Filosofía y como que en los 60 fue como, sí, bueno, nosotros sí somos ciencia y somos ciencia dura, así que nos vamos. Entonces, desde los 60 hasta ahorita, los directores de la facultad han sido de esta área, conductismo en general, y somos una minoría en la facultad, pero tenemos como una historia muy fuerte en la ciencia dura psicológica. Entonces, bueno, de ahí viene lo que es la ciencia básica, que desde acá yo lo defino como el estudio de los procesos psicológicos básicos, percepción, memoria, atención, aprendizaje, en su mínima expresión, o sea, sin muchas variables, por así decirlo. Y ya luego la aplicada sería como todos esos resultados que ya tenemos a partir de esta investigación básica, ¿cómo le aplicas al mundo real? ¿Cómo le aplicas a terapia? ¿Cómo le aplicas a social? ¿Cómo le aplicas a, no sé cómo se llama RH, pero RH? ¿Recursos humanos? Sí, es igual. Okay. Bueno, RH. Y RH que estás hablando, sí que... Perfecto. No. Y ya, entonces es eso. O sea, eso es lo que yo definiría como ciencia básica y ciencia aplicada. Y sí, creo que en general nosotros nos enfocamos un poco más a ciencia básica. Mi tesis está un poco más enfocada a ciencia aplicada. Mi laboratorio está un poco más enfocado a ciencia aplicada. Yo ahorita, ya después de estar en el de adaptación animal, me metí a
el laboratorio de las interacciones sociales y conducta social, que es en donde estoy ahorita. Mm. Sí. Y pues eso, o sea, sí es la diferencia entre la ciencia básica y la ciencia aplicada, yo diría. Ok, entonces empezaste con cognición numérica en niños, en niñes, Ujú. y ahora en qué estás trabajando? ¿O en dónde estás trabajando? Bueno, cambié de me fui de intercambio a Países Bajos y ahí como que toda mi visión cambió muchísimo porque yo tomé una clase de algo que se llama sociología experimental. Y cuando fui me dolió mi orgullo de psicóloga conductual porque la investigación de psicología que se hace allá es muy cognitiva. Y aquí hago un disclaimer, soy mucho más conductual que cognitiva. Sí, creo que Entonces, quedó bastante claro, me parece, pero bueno, sí. gracias. Entonces, cuando yo llegué allá, vi que toda la investigación que se hacía en psicología era en psicología cognitiva. Y yo estaba como, no me gusta tanto, siento que es una forma popera de vender la psicología, que igual y sirve, pero dentro de la academia no soy la más fan. Mm. Entonces tomé esta clase de sociología experimental y descubrí un mundo nuevo y bello, que es como, ¿cómo puedes hacer investigación social Mm. desde el conductismo? ¿Cómo Ok. experimentas realmente en el mundo de afuera desde el conductismo, ¿no? Y yo dije como, esto es lo que quiero. O sea, me encanta el conductismo, me encanta lo social y esta es la combinación. Entonces, a mí me gustó muchísimo, se hacían políticas públicas, se hacía laboratorios de movilidad, desde cómo puedes ordenar el, los racks donde pones las bicicletas para que la gente sí estacione las bicicletas porque problemas de primer mundo, hasta cómo puedes hacer que la mayoría de las personas sí vayan en bicicleta aunque no tengan bicicleta. Cosas por el estilo, ¿no? Hoy Entonces, en día también se habla de cómo convencer a la gente, por ejemplo, de que se lave las manos, más allá de que quizás sienta, bueno, ahí está también lo que se trabaja, ¿no? Percepción de riesgo en algunos casos. claro, Pero eso, ¿no? Intervenir en conductas que tienen que ver a cuestiones poblacionales total. y que buscan un fin para la Sí, sociedad. totalmente. O sea, justo ahorita que sacas eso y que creo que es algo que tú y yo hemos estado hablando un montón, de Mm. cómo también desde las ciencias cognitivas conductuales puedes empezar a generar como cambios en sociedad, ¿no? O sea, a mí lo que ahorita me tiene maravillada de esta situación, que es lo único positivo que le veo y que siento que no se está haciendo mucho, es que hay un control de variables inmenso. O sea, toda la gente está en su casa. Puedes hacer un montón de cambios allá afuera y van a salir y va a ser como wow, o sea, estás reteniendo motivación, estás reteniendo un montón de cosas que cuando salgan todo va a ser como mucho más reforzante. Entonces, este tipo de cosas fueron las que yo empecé a ver allá y entonces a mí me encantó, o sea, yo dije como esto es lo que quiero hacer y entonces yo allá le mandé un mensaje a mi director de laboratorio y le dije Sí. como, oye, creo que lo que estamos haciendo no me llena y a la par le mandé un mensaje a otro director del laboratorio y le dije como, ¿me aceptas en tu laboratorio? En ese momento yo quería trabajar con economía conductual y migración y, y ya, y me dijo como, sí, dale, entra. Yo no sé por qué se me ocurrió eso, si no sabía como mucho de migración como para aplicarlo desde el conductismo. Pero bueno, llegué, me Ujú. puse a pensar como, ¿qué sí sé hacer? Y lo que sé hacer es feminismo. Entonces dije como, quiero hacer mi tesis en violencia de género. Espera, Y eso es pausa, lo que... pausa, pausa, pausa. Vamos porque vamos otra vez. Dale, Muchas dale. cosas. Eh, bueno, muchos cambios de campo, obviamente sin irse de un marco, que es un marco teórico, Ujú. que es en el cual uno también tiene cierta formación. Eh, lo cual también es también para que sepa la gente que está mirando. Uno puede arrancar en una línea que está muy bien, uno aprende cosas en ese sentido, mientras que está haciendo ese proceso, y también se puede cambiar en ese en algún momento de su recorrido, y también probablemente uno se cambie a algún área o algún laboratorio o un lugar de trabajo que conoció a raíz de donde estaba. Ejemplo, Así es. vos empezaste en cognición numérica, por estar ahí, tuviste la posibilidad de irte a Holanda. Como te fuiste a Holanda, conociste este campo. Y ahí cuando volvés es el cambio, pero esta cuestión hablamos también de estar en movimiento, ¿no? Total.
de ir moviéndose y a medida que uno se va moviendo se van abriendo los escenarios y que uno puede arrancar y después puede cambiar y no hay ningún problema. Sí, Eh, sí. yo creo que eso es sumamente importante. O sea, cuando yo, cuando me cambié de laboratorio, yo ya llevaba 3 años trabajando ahí y a mí me asustó mucho. O sea, yo ya tenía tema de tesis, ya tenía media tesis hecha y dije como me voy, ¿no? Y creo que es muy importante como saber que si hay todo un mundo de posibilidades y creo que muchos, muchos, al menos acá, nos cerramos a una línea que ya llevamos varios años, porque pues cómo vas a salirte si ya llevas, en mi caso, 3 años ahí, pero de pronto es como no, pues o sea, justo tenemos un mismo marco referencial, un mismo marco teórico y puedo irle avanzando, ¿no? Entonces, creo que eso es una de las cosas que sí rescataría mucho, Ujú, moverte, si es necesario. bien, y tu tesis ahora la estás haciendo sobre feminismo, no sé si querés contar, o sobre violencia de género en particular, no sé si querés contar un Sí, poquito de eso. sí. Pues sí, o sea, como que regresé con esta idea de economía conductual y migración, pero apenas me estaba empezando a empapar de migración y como que no tenía nada de idea, ¿no? Y de lo que sí tengo idea es de feminismo en general. Entonces, dije, pues puedo hacer algo en feminismo y dije, ¿qué quiero Ujú, hacer? Y me acordé que siempre he odiado un poco la aproximación de la psicología al feminismo, porque es muy psicoanalítica, o mucha viene de la clínica. ujú, Entonces yo dije como, that's not my kind, no me encanta, ¿no? O sea, creo que como buena conductista puedo entender que el feminismo y la violencia de género existen porque hay un contexto que permiten que se dé cierta violencia. Entonces, desde el cambio contextual, yo puedo cambiar las cosas, ¿no? O sea, como buena conductista. ujú. Entonces, yo tenía esto en la cabeza, tenía esto en mente, y dije como, bueno, si quiero cambiar las cosas, ¿qué tengo que hacer? Irte a lo más básico, ¿no? Entender el problema. Ujú. Y bueno, casi todas las aproximaciones que he encontrado vienen desde la clínica, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que se van a características de la personalidad de los hombres violentadores y cosas que, bueno, no me encantan, ¿no? Y que es como, bueno, sí, esas son las características, pero ¿y luego qué? Entonces lo que Aparte, yo decidí hacer, aparte hechos con test de autorreporte, total, que tenemos ciertos problemas desde esa aproximación igual. Yo entiendo que hasta cierto punto es lo único que uno tiene, pero sí, bueno, pero quizás no son la mejor sí, no, o fuente sea, de información. no, totalmente no. O sea, sí está muy difícil. O sea, yo al inicio quería hacer como un experimento más observacional, pero la verdad también está un poco complejo, ¿no? O sea, no es tan sencillo. Entonces sí me metí a un terreno un poco pantanoso, pero la verdad es que yo voy muy contenta con lo que llevo. Entonces, pues sí, lo que decidí era entender qué estaba pasando y Ujú. lo que quise hacer, que es lo que estoy haciendo, es hacer un estudio de percepción de la gravedad de la violencia de acuerdo al tipo de violencia que se ejerce, al Ujú. género de la víctima y al género del victimario, ¿no? ¿Qué tan grave consideramos que es la violencia así, sin de género? ¿Qué tan grave consideramos que es la violencia si la ejerce un hombre a un hombre, si la ejerce un hombre a una mujer, mujer a mujer, mujer a hombre, y si es Ujú. violencia física o sexual? Entonces, estoy usando algo que se llama teoría de integración de la información, una forma de medir variables, como muchas variables sintetizadas en un mismo espacio. Y lo que dice es que tú tienes unos inputs que procesas y pasa algo ahí raro que nosotros nos saltamos porque, fun fact, no creemos en la mente, entonces es como algo pasa, muy bien, y ese input se traduce en conducta, ¿no? Entonces, ¿cómo a través de esto que yo estoy viendo como conducta puedo entender cómo estas variables fueron más o menos salientes en esta toma de decisión conductual, Sí, ¿no? sí, cómo las Entonces, o variables del sea, contexto están influyendo o determinando la conducta en ese sentido. claro, Eh, claro, diferencialmente, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahorita y bueno, ahorita ujú. estoy un poco parada porque mi facultad se fue a paro por violencia de género, justamente. Sí. Entonces, llevamos desde febrero en paro y luego se vino esto de COVID, del COVID. Entonces, estoy un poco parada, pero eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Es un estudio que estoy usando psicofísica, que, que es como esta
técnica de la psicología que estudia la magnitud de la percepción de distintas cosas, tanto de percepción física como de percepción social, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy usando ahorita y esperemos que pronto, no sé cuándo, me titule. Sí, y lo que vos estás haciendo es simplemente medirlo en ese sentido, o sea, medir la diferencia, que entiendo que la hipótesis es que la violencia sexual hacia mujeres, que son las dos variables que vos manejás, tipo de violencia y género, se va a percibir como menos intensa o como más intensa que la otra. ¿Cuál es la hipótesis? Ya sé que esto Esto, hay que ponerlo en evidencia, ¿no? Pero, es que justamente eso es lo que más me ha costado trabajo, porque, uy, depende mucho de la población a la que le apliques. O sea, no es lo mismo que le apliques a un grupo de mujeres, voy a decir morritas, un grupo de mujeres que ha estudiado feminismo en los últimos 4 años, a que le apliques a alguien que está obligatoriamente creyendo que el patriarcado no existe. Entonces, eso es como sumamente interesante porque no hay como una hipótesis tan general y además también está esta idea de que el feminismo ha visibilizado tanto la violencia de género que ujú, ahora la violencia de hombre a mujer es mucho más saliente y como es más saliente, consideras que es más grave, ¿no? sí. Que, por ejemplo, violencia sexual de hombre a hombre, que eso es de, o sea, como estereotípicamente es de gays y no te tienes que quejar de eso y bla, 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 culturalmente al menos acá, ¿no? Entonces es algo muy interesante, he estado leyendo papers que hay en Suecia y hay en Turquía y son procesos bien complejos, o sea, no hay como una hipótesis tan bien hecha, pero lo que sí se ha visto, por ejemplo, en un paper en Turquía, es que definitivamente, este es como uno de los papers que sostiene mi tesis, es los hombres tienen mucho más arraigados los estereotipos de género hacia las mujeres que las propias mujeres, ¿no? Entonces ahí vemos como sí hay una diferencia de percepción y que además a mí me encanta mucho esto porque literal es un aprendizaje de discriminación de estímulos. O sea, tú creces, llegas al mundo, te dicen como bienvenido, eres un hombre y por ende te tocan estas cosas y estas cosas no, y tienes que aprender a discriminar entre esto y a comportarte distinto ante estas dos, ¿no? Entonces, a mí me encanta eso, cómo podemos cambiar esta educación de discriminación de estímulos por algo un poco menos discriminativo Ujú. negativamente. Sí, me hace un poco acordar que ejemplo, ¿no? de Argentina, que hace poco hubo cierto conflicto con, por ejemplo, liberaciones para disminuir el hacinamiento de las cárceles, Uy, se sí. estuvo dando prisión preventiva a ciertos presos. eh, y lo que le hacían un reportaje a un juez que había liberado personas que habían cometido crímenes de violencia de género, por ejemplo, y él claramente en su discurso los percibía como menos peligrosos para la sociedad que una persona que roba, por ejemplo. Entonces ahí se ve cómo está esa percepción primando en las decisiones de la persona, ¿no? Y eso se puede medir con magnitudes, ¿no? Como este diseño que estás planteando. Eh, Sí. quería moverme un poco para recapitular un poco, o sea, empezaste ya desde el grado investigando en un área, te fuiste a Holanda, volviste, cambiaste de área, cambiaste de tesis, muchos cambios, eh, y, y ahora estás trabajando, o estabas Estoy haciendo un trabajando. internship. Estoy haciendo un internship. Pronto se vuelve trabajo, afortunadamente. Un Sí, internship es una pasantía paga. ¿Es paga, no? sí, ¿O no es paga? No. es una pasantía paga. Mm. ¿Cómo llego ahí? Bueno, mi vida en Países Bajos me cambió muchas cosas en la existencia. Entre ello me hizo darme cuenta que yo me quiero dedicar. ¿Qué pasó? ¿Querés que hablemos de Países Bajos ahora? Porque así ya lo dejamos, porque lo venís mencionando mucho. A ver qué tal que te fuiste ahí y después vamos ¿Quieres a hablar? tu... Si Sí, 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 querés. y ya de ahí me salto a qué estoy haciendo porque está muy conectado. Ok, te fuiste a Países Bajos, también conocido como Holanda, mal llamado para todo el resto. ¿A qué universidad Gracias. fuiste? ¿Y qué onda la experiencia allá? ¿Cómo te fue? Yo recuerdo, voy a spoilear un poco, sé que el proceso para llegar, para que te den la beca, no fue nada fácil. No. Eh,
pero bueno, no sé si contar un poco cómo es también. La semana pasada hablamos con Nico Bruno, que está en Francia, él contaba un poco cómo es el proceso en el laboratorio y cómo son las. Bueno, no mencionó tanto sobre las clases, pero hablamos sí un poco de eso. No sé si ¿Mm? vos querés contar un poco de cómo fue Holanda, que entre paréntesis, las becas de México para irse a Holanda funcionan muy parecidas a las becas que hablamos la semana pasada con Nico para irse. Bueno, Nico está de máster, pero es muy parecida a las becas que tiene la UBA, por ejemplo, de intercambio. Si uno aplica, presenta sus méritos y tiene la posibilidad de irse, que es lo que mencionó, perdón, yo me acuerdo de Tommy en el vivo de ayer. Así que no sé si Hola, querés Tommy. contar un poco de eso. Sí. Yo duró un año aproximadamente mi proceso para irme de intercambio. Desde que apliqué hasta que ya me fui, fue un proceso súper atropellado, fue muy pesado, fue muy desgastante, perdí un vuelo, este, fue un desastre. Pues Perdiste un nada, o sea, vuelo, justo, perdiste un vuelo porque pero- no diste tiempo con la visa, no es que llegaste tarde. sí, bueno, no fue mi culpa, pero ok, Sí, bueno, no, no, no sí fue digo. mi culpa. Son cosas que pueden llegar a Ok, pasar. sí, no compren sus vuelos, si se van, no compren sus vuelos antes de tener visa. Bueno, empecé a pedir mi intercambio en la UNAM y en psicología. Tenemos un proceso creo que un poco distinto. Este, Te piden primero que la facultad de psicología te postule ante la UNAM para que la UNAM te Ujú. postule ante la universidad extranjera. Entonces son como 3 etapas que dices sí, 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 y ya. Luego es como, muy bien, ya te vas. Te piden currículum, te piden carta de motivos, justificación de por qué te quieres ir y la justificación de homologación de materias. Entonces yo elegí la Universidad de Groningen, está al noreste de Países Bajos, es un pueblito muy chiquito, muy bonito, recorres en media hora en bicicleta y la elegí justo porque una amiga me contó que había conductismo social y yo dije, suena bien, va, Mm. voy. Y entonces, pues nada, empecé el proceso, me aceptaron las 3 veces, me fui en septiembre del 2018, ya tiene un rato, y Ujú. llegué y pues todo es muy diferente. O sea, la Ciudad de México es un monstruo tremendo. Creo que sí es comparable con Buenos Aires. Eh, Supongo que no, pero bueno. ¿No? Bueno, no sé, Sí, tú eres el experto. sí, Y es un monstruo, o sea, la Ciudad de México es un monstruo y Groningen Ujú. es un huevo, o sea, es muy pequeña y es una ciudad de estudiantes. Literalmente, creo que el 80% de las personas que viven ahí estudian. El otro 20% probablemente sean los maestros. Entonces, o sea, es un pueblo muy pequeño y yo solo llevé 4 materias. Una se llamaba Psicología Social de la Comunicación, la peor materia que he tomado en toda mi carrera. Otra se llamaba Sociología, Cambio Institucional y Social. La otra se llamaba Psicología Económica y del Consumidor, una gran materia. Y la otra se llamaba Influencia Social. Ok. Entonces, todo lo intenté elegir alrededor del conductismo. La más conductista fue la de Sociología, porque, ¿por qué no? Sí, Y bueno, es muy difícil cuando uno se va de intercambio elegir materias simplemente por sus programas. sí, no, total. Eh, es muy difícil. Los programas mienten un montón y también uno no sabe en qué está inserto, digamos, cada materia, porque quizás el programa tiene una descripción porque se quiere despegar de lo que hace el departamento en general, porque el departamento quizás es súper conductual, entonces vos quizás lees un programa y decís, son súper sociales. No, son los más sociales dentro del departamento de conductismo, digamos, de comportamiento. Como para dar un ejemplo, es muy difícil elegir con eso, ¿no? Entonces, algunas te gustaron, otras no. Ya la de sociología entiendo que es la que más te gustó en ese sentido, pero con lo que fue el rendimiento y digamos la forma de evaluar, la forma de las clases, ¿cómo lo viste eso? Pésimo, pésimo, pésimo. A ver, en la UNAM, específicamente en mi área, yo considero que no es tanto que te pregunten cosas de memoria.
¿no? Es más, necesitas saber analizar. A ver, hacemos análisis conductual, ¿qué necesitas hacer? Analizar. Entonces, sí, para eso necesitas saberte ciertos nombres y ciertas cosas, pero lo que necesitas saber es un proceso muy exacto. Entonces, acá lo que se hace normalmente son seminarios y tus trabajos finales son investigaciones. Entonces, por semestre te echas unas 3 a 4 investigaciones. ¿Qué haces tú? Y exámenes de algunas otras materias, ¿no? Entonces yo estaba acostumbrada a eso, a ensayos, exámenes e investigaciones. Exámenes muy cortos. Y de pronto Y llego, paréntesis, perdón, porque me acordé. ¿Cuál es la materia en la que tienen de tarea o de trabajo final entrenar a su mascota? aprendizaje y conducta adaptativa 2. Y mi Bueno, perrita, que está dormida, aprendió a darme la pelota. y Sí. esto no es un chiste, literalmente en México como que es trabajo final de la materia. Sí, 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 sí. Y creo Trabajo- que Diego está por ahí, matamos a un hámster, fue horrible, se murió de sobredosis de azúcar. O sea, sí, esa parte la vamos a editar después del vivo, la vamos a recortar. Pero sí, como trabajo en posta, como trabajo final de la materia, tenés que llevar un animal entrenado, no sé exactamente en qué, pero tenés que llevar tenés que probar tus conocimientos en la modificación de conducta en vivo, digamos. O sea, hacer el programa de entrenamiento. Si tenés una mascota bien, se ve durante la universidad, que tiene un campus enorme, que eso no hablamos tanto y deberíamos hablar un poco de la UNAM. eh, Ves a la gente entrenando su perro, literalmente, y sabes qué año están porque están cursando su materia. Si no, te tenés que comprar un animal, una un rata o algo, hámster. un hámster. Hecho el En paz descanse, paréntesis, Roberto. Sí. seguí con tu experiencia en Países En Bajos. Países Bajos. Bueno, sí, o sea, literal, así yo describiría las tareas de la UNAM. Todo es muy práctico, ¿no? O sea, yo es algo que a mí me gustó mucho de mi área, de CCC. De las demás, Mm. no sé si funciona así, nunca tomé tantas clases de otra área, solo de social. Y me encanta, ¿no? Y entonces yo llego a Países Bajos y resulta que solo tengo una evaluación en todo el semestre se divide en 2 mini semestres, que se llaman bloques. Por materia solo tengo una evaluación, son 120 preguntas de opción múltiple y ya. Entonces, al final de cuentas, acabas la materia que dura como 4 o 5 semanas, 2 veces a la semana, 4 horas, y de pronto tienes un examen y ese examen debe ser de memoria. Entonces, literal, me acuerdo que el primer examen que hice, una de las preguntas decía, de cuánto fue la muestra del artículo tal? Y yo Ujú. como, ¿qué? Leí 15 artículos para tu materia, 15 artículos para el otro, ¿y quieres que me acuerde de la muestra de un artículo? Y en otra pregunta era como, si alguien te manda este mensaje, ¿qué emoji usarías? Y yo, ¿qué? ¿Cómo que qué emoji usaría? O sea, A, Rarísimo. soy de México. B, probablemente no estoy usando el mismo emoji que tú. C, neta un emoji. ¿Y Entonces, neta pero después, cuál era la respuesta de eso? O sea, nunca entiendo supe. que estaba en un paper o algo. No, o sea, fue mi clase de psicología de la comunicación que fue terrible y que odié con todo mi ser y ese profesor me quería cambiar el valor de P de estadística, así de horrible era. Y Eso es fue una referencia como, muy de nicho, quiero que lo sepas. ay, Eh, bueno. sí, el valor Pero, o de sea, sí fue P es como, un valor estético para la gente que lo sepa. Bueno, sí, entonces y no te él dijo gustó como, está mal, y tuviste muchos perdón, problemas porque fue la evaluación, ¿no? O sea, es como terrible, que... o sea, era todo de memoria y era un examen, o sea, tenía una materia que se llama psicología del consumidor y Ujú. tenía práctica, tenía examen, y en el examen me fue mal, y el de práctica decía como, esta mujer es increíble, ¿por qué reprobó? O sea, no me dijo que era increíble, pero dijo que era buena, entonces no sé, como que no, pues no fue tan bien, ¿no? Como yo creí que me podía ir, fue muy feo. Eh, Eso es un poco para que vean que por más de que la experiencia la podemos hacer un balance como buena o no. Sí, sí. Bien. De que la experiencia de intercambio es buena, que la recomendamos siempre, también las cosas pueden salir dentro de todo mal. A mí me agarró un terremoto estando en México, por ejemplo. Pero bueno, Cierto. eso es. No, esta no es no soy el entrevistado yo, así que no voy a hablar de eso, pero cosas pueden salir mal. Y las materias te pueden ir mal y lo que sea, y la cosa mal que mal se va resolviendo.
Vamos a la pasantía, ¿sí? A lo que Vamos, de donde estás trabajando ahora. perdón por eso, me están llegando notificaciones. Ok, el punto es que allá me di cuenta que me gustaba la movilidad. Yo siempre he estado aquí, toda mi vida me he movido en coche, carro, y pues no Auto. tenía moverme, ¿no? De pronto llego a Países Bajos y mi bici se vuelve mi mejor amiga y descubro qué es lo que un carro se pare aunque venga a 7 kilómetros de ti porque tú vas a pasar y fue como, wow, ¿qué es esto? Eh, También como que viví mucho menos acoso del que vivo aquí en la Ciudad de México y me Ujú. puse a leer como sobre urbanismo y de pronto también llegué al urbanismo feminista porque uno de mis roomies era urbanista, entonces me contaba cosas y yo dije, a ver, y llegué al urbanismo feminista y me di cuenta que el urbanismo feminista suena a algo increíble desde la psicología conductual, que es, otra vez, la ciudad es un contexto, si modifico el contexto puedo modificar conductas, ¿no? Ojalá fuera así Ujú. de simple, pero esa es como la reducción de mi conclusión, ¿no? Entonces yo dije que quería empezar a trabajar en eso y pues me ilusioné mucho. Entonces empecé a pensar cómo podemos cambiar la conducta social también en la calle para tener un mejor manejo de esto, ¿no? Por cosas del destino, yo regreso, bueno, ya regreso yo a México, por cosas del destino, un amigo entra a un lugar a hacer una pasantía y me llama y me dice como, oye Tere, estoy haciendo... Es una cagada, se nos fue en la parte más, para mí, que es la más interesante de todas. A ver, Hola, vale. regresé. Ahí estás, bien. Entonces, perdón, Saludos. recapitulo un poco. Te... Me perdí yo también, entre tanta esta reconexión. Eh, Empezaste a ver Disculpe. la parte de la movilidad y querías como intervenir en eso a la hora de volver, ¿no? Te llama tu amigo sobre la pasantía eh, y anda directo al grano de qué es lo que haces en ese lugar. Ok, Eh, pues lo que estoy haciendo, a ver, la empresa es una empresa privada en estos momentos. Lo que estoy haciendo es una empresa que ofrece algo que se llama cohousing o living. Entonces, ofrece en un departamento, rentan varias personas, como hacer rooming, son roomies, pero lo que ofrece también son como ciertos servicios que facilitan tu vivienda en ese lugar. No pagas tú tu internet, tu agua, tu luz, sino que todo lo hace directamente la empresa. Entonces tú literal solo te dedicas a vivir ahí adentro, sí. ¿no? Y la idea en general es como empezar a generar comunidad desde adentro, Ujú. como desde el espacio privado también empezar a generar una comunidad que vaya como más allá de solo es mi roomie, sino alguien con quien sí cuento al 100%, con quien sí puedo realizar ciertas Ujú. actividades. Entonces, el punto es que lo que estuvimos haciendo y nos dimos cuenta es que no había una gran interacción entre las personas, ¿no? Ujú. Y había varios problemas. Yo llegué y lo que dije fue como, a ver, ¿qué está pasando? Y tuve como un primer mes de pura evaluación de qué era lo que estaba sucediendo, porque pues sin evaluación no hay intervención. Entonces lo que hice fue ponerme a evaluar todo, saber qué pasaba, qué no pasaba, qué faltaba. Ujú. Y me di cuenta que había una falta de comunicación de reglas y una falta de construcción como de identidad incluso dentro de esto, ¿no? Entonces lo que yo dije es como, ok, si queremos modificar esta conducta, necesitamos modificar ciertos aspectos que los contengan a ellos como un receptáculo, no sé, pero como un topper, pues, tupper. Entonces, claro, porque así funciona mi cerebro. Entonces, lo que hice fue como, necesitamos reglas, pero a la gente no le gusta que le digan qué hacer. Entonces, podemos generar una forma en la que la gente construya también sus propias Ok, reglas. espera, entonces, Y lo que, espera, la empresa se dedica a alquilar, digamos, departamentos, no son departamentos enteros, sino que le alquila a diferentes personas para que vivan en el mismo departamento, ¿sí? En ese mismo departamento son departamentos bastante bien equipados, en buenas zonas, y dentro de así todo caros, entonces lo que los usuarios se quejaban mucho es que no se generaba un ambiente amistoso para vivir ahí, ¿no? Porque al final uno no solamente, y lo digo también por experiencia propia, uno no solamente quiere un lugar que sea cómodo, que sea funcional y lo que sea, sino también quiere sentirlo que sea como en su casa. Y para eso uno tiene que llevarse bien con la gente con la cual convive, que que en este caso no las conoce. Entonces vos lo que ahí trabajabas claro, es en cómo,
modificar esas interacciones que estaban siendo Claro, eficientes. Eh, total. es un poco... Y, y em- Sí. ujú. No, pues empieza desde el momento en el que las personas llegan a ese lugar, cómo se da la bienvenida, qué se les dice en esta bienvenida, cómo vas frameando, como enmarcando el pensamiento de las personas también dentro de este espacio. Entonces, ¿cómo puedes ir construyendo la comunidad como un agente externo que también pueda resolver ciertas cosas, ¿no? Entonces, estoy haciendo como mucha psicología social ahorita, pero desde lo cognitivo-conductual. Entonces, he trabajado como con sistemas de incentivos, estoy trabajando ahorita con más sistemas de incentivos, estoy trabajando también como con objetos que detonen convivencia. Entonces, ahorita, no sé, por ejemplo, hay una cosa que es, tienes una taza que sea un estímulo discriminativo de que quieres hablar con más personas. O sea, como ciertas cosas muy pequeñas que pueden detonar en la comunicación y convivencia de las personas, que no sé si van a servir, pero me agrada mucho, o sea, algo que sí tengo muy claro, y es uno de los problemas, creo, en general, es que la psicología conductual no se sale de los laboratorios por esta idea de que afuera de ellos no hay una aplicación que vaya a ser 100% efectiva, Ujú. ¿no? Y es algo que yo no quiero. O sea, yo no me quiero quedar en un laboratorio porque no me gusta la efectividad del no 100%, ¿no? Sí, sí, Entonces es como, pues vamos a probar. sí, sí. Al final, Sí. yo esa es mi crítica que le hago muchas veces a la psicología de la UNAM, que es muy conductista, pero se queda en el conductismo del principio, de ser muy de laboratorio, porque hay un montón de grupos que están trabajando por fuera de eso, y lo importante al final creemos que es evaluar, ¿no? O creo yo que es, está bien, vos haces una intervención, o sea, evaluás un estado antes, realizás tu intervención basando ciertos principios, teniendo cierta lógica, y después hay que evaluarlos. O sea, no sirve, Total. y hay que evaluarlos de una manera rigurosa. No es hago un par de entrevistas y ya está. Hay que ver, incluso lo ideal es definir cómo se va a evaluar antes y después. No, volviendo un poco a lo que mencionabas al principio, ¿no? De políticas públicas y conductismo, lo que vos estás haciendo es modificaciones de lo que podría ser una población, pero en un ambiente muy, muy chiquitito. O sea, en vez de que sea un municipio o una ciudad que es enorme, vos estás estableciendo como modificaciones en lo que sería un departamento, con lo que son reglas, Ujú. incentivos, estímulos discriminativos, un montón de esas cosas. Eh, Sí, totalmente. Hicimos un poco de tu recorrido hasta dónde estás hasta ahora. Y una pregunta que hice en el video pasado también. ¿Estás conforme con con tu recorrido profesional? Sí, ¿Sí? sí. Sí, yo creo que sí, mucho. Y tenés idea cuáles o cuáles pensás que pueden ser tus próximos pasos acá un par de años? Sí. ¿Qué? Quiero hacer política pública, sigo en esa, pero quiero trabajar en espacio público. Entonces, quiero trabajar en urbanismo feminista. Ujú. Entonces, todavía no decido bien si me voy por maestría de género o maestría de estudios urbanos, pero las quiero mezclar todo con perspectiva conductual. O sea, creo que algo que yo creo y que he concluido con amigues es que realmente el conductismo es una metodología para aplicarla a mil cosas. Entonces, yo elegí ya mi metodología, se llama conductismo, y la quiero aplicar al urbanismo feminista y al diseño de espacios públicos, de transporte, de todo eso. Entonces, hacia allá es a Ok. donde quiero ir. Acá te voy a comprometer con algo porque creo que el tema de urbanismo feminista es muy interesante y te Ujú. comprometo acá en vivo, no sé, creo que deberías escribir un post sobre esto para Neurotransmitiendo. No sé qué opina la gente ahí y cómo lo podemos, a ver, está enmarcado dentro de lo que es psicología porque es modificación de conducta. Eh, Así que yo creo que estaría bueno que por lo menos explayes un poco eso. Porque no nos da el vivo para hacer eso y también el espacio es un poco hablar de nuestras experiencias como eso, pero entiendo que es un área muy, muy interesante y por eso también era un poco la idea de atraerte, porque al venir de un contexto completamente diferente, también tu campo de aplicación es muy diferente y es algo en lo que todos y todas nosotros como psicólogos podemos trabajar. O sea, se puede trabajar en esto y es solamente encontrar el espacio y encontrar la forma. Eh,
Sí, totalmente. Es eso, entonces ahora estás pensando en máster o de género o de urbanismo, para un poco ir mezclando esas dos vertientes y seguir en lo que es política pública. Eh, ya para vamos a ir cerrando, si nos queda un ratito, no sé si querés acotar algo más o algo que haya quedado pendiente de las preguntas, no sé si estuviste leyendo. A la gente ya veo que le encanta el tema del post, así que quizás sean dos posts. Sí, No, bueno, con uno nos alcanza la hora de una abordarlo. Puede tesis. ser uno de políticas públicas y otro de urbanismo. Yo sigo tirando. Vale. Eh, Sí, ya vi. Te tengo acá, te Sí, comprometo en vivo. Eh, Algo que quieras agregar, si no vamos con la última pregunta y ya vamos cerrando. pues creo que no. No, Bien. creo que todo cool. Eh, Última pregunta, que estamos manteniendo una pregunta para el final, para hacer los diferentes entrevistados, dependiendo sobre qué nos van respondiendo según su contexto. Eh, Tere, para vos y desde tu perspectiva, ¿cómo definirías a la mente? En pocas palabras, por favor. No existe, Ok. ¿Por qué decís que no existe? A ver, ¿cómo explicamos que no? en pocas palabras. A ver, estuve pensando mucho por qué no existe. No, creo que, a ver, creo que nombrar la mente es mantener un sistema dualista Ujú. en las palabras, ¿no? O sea, creo que es como esta cosa extraña que procesa cosas y a esas cosas yo les llamo inputs que se traducen en outputs, que es conducta. Entonces, sí, es muy conductista radical de nuestra parte decir que no existe, pero decimos que no existe. Simplemente, si tuviera que decir qué es ese espacio biológico en donde se procesan, donde se realizan los procesos básicos conductuales, yo creo. La traducción del input al output. Sí, eso, traducción del input al output. Bien. Muchas gracias, Tere. Así que por ahora vamos a cortar con vos. Gracias por estar. Después hablamos. Dale. Abrazos. Chao. Bueno, hasta acá vamos a seguir llegando con el episodio de Sinapsis de hoy. Estuvimos hablando con Tere, ya la estuvieron escuchando, ya la comprometí a un par de posts, si no también la pueden buscar en Instagram y hacerle preguntas, que es @teresantana, creo, el Instagram o es algo así. Neurotransmitiendo, producción y contrabando de neurociencias y psicología científica.